continuar con la presentación de los trabajos, le cedo la palabra a David y a Flavio para que nos hagan su presentación. Bien. Buenos días. Durango presente en este ejercicio de exposición de avances. La verdad ha sido una verdadera aventura formativa para nosotros. Yo creo que vamos a coincidir, David y un servidor, Flavio Ortega, en que estamos contentos, estamos también satisfechos con el trabajo realizado y al mismo tiempo conscientes de que debemos de cerrar de buena manera nuestra especialidad, sobre todo con esas tareas que tenemos pendientes, pocas tareas pendientes, ¿verdad, Jonathan? Y bien, aquí estamos, poniendo a su consideración nuestro trabajo, comprendido por diversos elementos, algunos de ellos con carácter de tentativo, como es el título, tan tentativo que el día de ayer todavía lo estuvimos trabajando y quizá a nuestros asesores Mauricio y Jonathan les sorprenda un poco. Lo hemos denominado nosotros especialidad en atención a estudiantes con discapacidad auditiva. Insisto, con un carácter tentativo. Es presentado, reitero, por mi compañero David Vázquez Valenzuela y un servidor Flavio Ortega Muñoz. Bien, inicialmente les comentamos sobre la organización del contenido de nuestro documento. Algunos de los elementos que aparecen en esta diapositiva están ya trabajados, están ya presentes en el mismo, y algunos otros están por trabajarse, están en proceso. Bien, en este documento nosotros incluimos inicialmente un apartado de introducción, precisamente para dar cuenta del contenido de nuestro trabajo. Estamos hablando, como ustedes pudieron visualizarlo desde el inicio, de un proyecto de innovación en política y gestión educativa. Nosotros integramos un capítulo 1 que tiene que ver con el planteamiento del problema, con carácter público, obviamente. En ese capítulo 1 nosotros incluimos algunos conceptos de problema, hacemos un recorrido teórico-conceptual a partir de las distintas lecturas que hemos revisado en nuestra especialidad, y de alguna manera también hacemos un abordaje que tiene que ver con los conceptos centrales de este proyecto, como son la atención educativa a la diversidad y particularmente la inclusión de la población con discapacidad auditiva. Tenemos también un capítulo 2 que de manera genérica lo hemos denominado diagnóstico, en el que incluimos, entre otros elementos, una visión social e institucional acerca de este tema. Hay un trabajo también de conceptualización, contemplamos algunas estadísticas, presentamos de alguna manera también una perspectiva mundial para después concretizar a partir del panorama nacional y estatal sobre la atención a las personas con discapacidad. Contemplamos también algo que tiene que ver con las políticas públicas al respecto, normativa, programas, objetivos, estrategias, acciones, y lo que tiene que ver con procesos de evaluación de las mismas. De manera general contemplamos un marco legal que a su vez comprende compromisos de los estados con los planteamientos de la ONU y la discapacidad en particular, los fundamentos legales nacionales para la inclusión y la igualdad, fundamentos legales duranguenses para la inclusión y la igualdad, lo que tiene que ver con la planificación y la programación, y finalmente la evaluación de lo que será este proyecto de innovación. Tenemos también un apartado de justificación
donde abordamos de alguna manera lo que tiene que ver con la importancia, la relevancia, la pertinencia de este proyecto. Al final, incluiremos nosotros, con base en un conocimiento cabal de la realidad, es decir, a partir de un diagnóstico, el diseño, y daremos cuenta también de alguna manera sobre la implementación de este proyecto de innovación, que insisto, es una especialidad. Respecto al abordaje metodológico, platicaríamos nosotros también que algunos de estos elementos están ya trabajados y algunos otros están en proceso. Pero de manera general, este es el modelo metodológico, nuestro modelo metodológico. Inicialmente nosotros hicimos una revisión de literatura para lograr una discusión teórica conceptual, pero también para dar cuenta de ese marco legal y normativo sobre este tema. A partir de las sugerencias, de las recomendaciones que nos han dado nuestros asesores en la especialidad, nosotros hicimos un ejercicio de análisis relacionado con la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a partir de un texto que analizamos de Alexander Toirac, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hemos trabajado parcialmente, tenemos que hacer ahí un ejercicio de integración, de reacomodación de la información, para lograr un árbol de problemas, y para este ejercicio nosotros hemos consultado un texto base de Ricardo Sánchez Puentes, Didáctica de la Problematización. Después de este ejercicio del árbol de problemas, y a partir también de las distintas recomendaciones que nos han hecho, sobre todo el maestro Mauricio, el doctor de los Heros y el maestro Jonathan, sobre la importancia de intervenir sobre las causas del problema, pues nosotros recurrimos a un diagrama causa-efecto, también conocido como espina de pescado o de Ichikawa. Este recurso metodológico nos permitirá plantear finalmente nuestro problema público. Conjugando un poco estos recursos metodológicos que nos han propuesto nuestros asesores con principios de la investigación educativa, nosotros echamos mano también de algunos planteamientos, por ejemplo, de autores o de metodólogos como John Elliott, relacionados al planteamiento de una hipótesis de acción conformada por dos elementos básicos: una pregunta que da cuenta del problema público, en este caso, pero también a continuación el planteamiento de una alternativa de solución. Un poco más adelante lo vamos a presentar para ser un poco más ilustrativo. Finalmente les decía, y a partir de este diagnóstico, lo que nosotros pretendemos es diseñar para posteriormente implementar y finalmente evaluar este proyecto de innovación. Voy a ceder la palabra a mi compañero David para que les platique un poco lo relacionado al fundamento. Buenos días, buenos días, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Buenos días, mi nombre es David Vázquez, un placer estar sentado aquí, donde se han sentado personas tan importantes, ustedes como nuestros acompañantes, ¿cómo dicen? Acompañantes y tutores, gracias, y pues ustedes mismos como compañeros, les respeto mucho. Gracias por darme la oportunidad. Pasemos pues al fundamento. Bueno, al hablar de discapacidad tenemos que entenderlo que va en función a la atención de la diversidad. La diversidad como tal plantea la inclusión, que se refiere a la presencia, participación y el común o el logro de todos los aprendizajes de todos los alumnos. ¿Sí? En especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados.
Para lograr la inclusión es necesario considerar la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, que son definidos como aquellos que presentan un desempeño escolar significativamente distinto en relación a sus compañeros. Aquí en este caso hablamos desde indígenas, migrantes, discapacitados como tal. O sea, aquí en este punto se abre el abanico, ¿verdad?, de usuarios. Sin duda hay que considerar la diversidad, la inclusión desde el punto de vista de los derechos humanos. Dice aquí que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, libertad y derechos sin distinción alguna. Denegárseles serían objeto de discriminación. Considerando lo anterior, es indispensable una formación adecuada y la promoción de la sensibilización entre los profesionales, el personal, las familias y la sociedad que trabajan y conviven con personas con discapacidad respecto a los derechos humanos reconocidos, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por estos derechos. De acuerdo a la ONU y a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, una persona con discapacidad, aquí es donde vamos acotando ya, es aquella que experimenta, por una razón congénita o adquirida, limitaciones y dificultades de manera permanente o temporal para el desempeño de las actividades de la vida diaria y la participación plena en sociedad en igualdad de condiciones que los demás, debido a deficiencias individuales, físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, conjugadas con barreras sociales o del entorno. Es decir, es como en dos dimensiones. Una, la exclusión que ellos mismos traen, y nosotros como sociedad la exclusión que les generamos a partir de estas barreras sociales o del entorno, ¿no? Dice, entre las discapacidades, que es a donde nosotros le vamos a dar énfasis, está la discapacidad auditiva, que está conceptualizada como una pérdida con relación a la lesión del oído medio o interno, o bien a una patología retrococlear, en la cual se puede presentar hipoacusia reversible o no, hasta la sordera. La hipoacusia son los niveles decibeles que alcanza a percibir el oído. Análisis FODA. Adelante. Bien, a partir de los comentarios que hace mi compañero podemos advertir pues nuestro objeto de intervención en ese proceso de delimitación que hemos ido generando progresivamente. Es decir, estamos hablando pues de esa intervención que nosotros pretendemos hacer acerca de este problema relacionado a la falta o a la poca atención a aquellos estudiantes que presentan una discapacidad, en particular una discapacidad auditiva. Les comentaba hace un momento que hicimos nosotros un análisis FODA. Todos conocemos este recurso metodológico con ya cierta tradición para hacer diagnósticos, sobre todo en el campo de la administración y particularmente en planeación estratégica. Es bastante útil. Como les decía, se identifican pues una serie de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y amenazas. Aquí el análisis va orientado a dos dimensiones. Primeramente, a identificar las cuestiones positivas, pero también aquellas negativas, y en un segundo momento también hacer un análisis de aquellos factores internos y externos. Obviamente este análisis va encaminado también a reconocer que se tienen puntos a favor, que se tienen fortalezas, pero también que se tienen debilidades sobre las que es necesario intervenir, para cambiar cierta situación. En este análisis también es muy importante el hecho de darse cuenta que en los factores internos es más fácil intervenir. Las oportunidades y las amenazas, al ser elementos externos,
pues bueno, están ahí presentes, ¿no?, en el contexto, pero es mucho más difícil que nosotros, como analistas o como hacedores de políticas públicas, pues podamos intervenir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que nosotros hemos identificado respecto al tema? Bueno, todas las personas, por el hecho de ser humanos, somos iguales y tenemos igual protección y beneficio de la ley. Existe un gran respaldo normativo para brindar educación de calidad para la atención de personas con dificultades de aprendizaje. Esta perspectiva tiene que ver con una dimensión desde los derechos humanos, algunos de los compañeros lo platicaban desde ayer. También podemos establecer que hay algunos principios ya trabajados desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algunos planteamientos también respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. También en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1, 3 y 4, se habla sobre el tema. Obviamente en nuestra Ley General de Educación, en la Ley General también para la inclusión de las personas con discapacidad. Hablamos también del Convenio Marco de Coordinación para la Implementación y Cumplimiento de las Líneas de Acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, y en un contexto local, en nuestro estado, hablamos de la Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Como podemos advertir, inicialmente nosotros concluimos que estas fortalezas tienen que ver con ese marco legal normativo principalmente, ¿sí? Respecto a las oportunidades, el Estado deberá generar estrategias guiadas por el principio de equidad, lo que precisa balancear la igualdad, es decir, lo común, y la diferenciación, es decir, lo diverso, y que favorezca el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los individuos. También está planteado en este conjunto de documentos normativos que los docentes y las autoridades deben focalizar sus esfuerzos en el diseño universal para el aprendizaje. En la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad también se propone el impulsar comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita, apoyados, entre otros, por intérpretes de lenguas de señas. Contemplamos algunas otras oportunidades. Reitero, estas cuestiones positivas están preferentemente planteadas pues en documentos normativos a los que hemos hecho referencia. Respecto a las debilidades, podemos decir que aunque los niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje tienen en el papel acceso a la educación, pues bueno, eso no significa que realmente se incluyan en el proceso educativo social, puesto que sus condiciones laborales en un segundo momento pues han mostrado un desarrollo precario. Por otro lado, y quizá una idea un tanto distinta respecto a lo que decía Moisés hace unos minutos, hacía referencia a Durango, que hay más información. Bueno, podemos establecer que efectivamente la información fluye seguramente un poco más que en Oaxaca, pero también podemos establecer que no existen indicadores demográficos y educativos que permitan conocer la situación en la que se encuentran esos niños y esos jóvenes con dificultades de aprendizaje. Es decir, muchas veces esa información que se provee pues no es tan precisa, ¿sí? En ocasiones no es pertinente o en ocasiones no es tan completa, ¿sí? Manejamos algunos otros datos, por ejemplo, menos del 30% de las escuelas primarias y 1 de cada 6 escuelas secundarias cuentan con personal de apoyo para atender a estudiantes con discapacidad o educación especial. Lo que quiere decir que el problema se acrecenta en aquellas instituciones educativas en las que no hay maestros de educación especial. Y nosotros como docentes titulares en educación básica, a mí me tocó el ciclo anterior, pues recibimos estudiantes
con algún tipo de discapacidad y muchas veces realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Cómo proceder. El 47.1% de las personas con discapacidad auditiva entre 3 y 29 años aprovechan en cierta medida las oportunidades que el Sistema Educativo Nacional le brinda, pero insisto, en ocasiones las condiciones de las instituciones escolares pues no son las ideales, ¿no? Estos son algunos otros datos. Voy a mencionar únicamente el último por cuestiones de tiempo. En el programa S244, que tiene que ver con inclusión y equidad, se establece que uno de los problemas sustanciales tiene que ver precisamente con inadecuados procesos técnico-pedagógicos. Y aquí hay un viraje entonces de ese problema público al que hemos hecho referencia con respecto a la responsabilidad que como docentes adquirimos para atender a esos estudiantes con discapacidad, ¿sí? Entonces abordamos por un lado la dimensión de aprendizaje y por otro esa dimensión de enseñanza que nos corresponde a nosotros los docentes. El 12% de la población docente de preescolar y 20% a nivel primaria y secundaria están capacitados para generar un aprendizaje de la diversidad, y obviamente en estos porcentajes están contemplados los maestros de educación especial, pero insisto, los docentes titulares que tenemos una formación inicial, por ejemplo en educación primaria o educación secundaria, pues en muchas de las ocasiones no tenemos esos recursos para atender a estos estudiantes que presentan alguna discapacidad, particularmente discapacidad auditiva. Estas son algunas de las amenazas que nosotros contemplamos en nuestro análisis. El no reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad es un acto de discriminación, algo que se da muy a menudo. Organismos, y hablando de actores en políticas públicas en el campo educativo, la UNICEF afirma que en México los alumnos que presentan alguna discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la escuela. Todos lo sabemos, no hay continuidad tampoco en las políticas gubernamentales, evita que estas políticas se conviertan precisamente en políticas de Estado, a propósito del cambio que se avecina muy próximamente. El 50% de las personas con discapacidad percibe, y aquí rescato el comentario que hacía el día de ayer la compañera Alejandra a propósito de las percepciones de los involucrados, de la población objetiva. Bueno, estas personas con discapacidad perciben que no tienen las mismas oportunidades para ir a la escuela, y de esas personas con discapacidad que asisten a la escuela, el 14.2% reporta que ha sido excluido de actividades, el 6.2% ha sido ignorado y el 5.1% ha sido rechazado. Las personas con discapacidad de 15 años o más tienen una escolaridad de 5.1 años, esto es 4 años menos que las personas sin esta condición. En el contexto local, hablando de nuestro estado, Durango, hay una tradición desde inicios de los años 2000 para atender a estudiantes con aptitudes sobresalientes, pero hemos encontrado que no hay políticas públicas educativas para atender adecuadamente a estudiantes con alguna discapacidad. Es decir, hay más tradición pues en la atención de estudiantes con aptitudes sobresalientes, pero en el área de discapacidad no la hay. Voy a obviar estas otras amenazas, no sé cuánto tiempo nos queda. Ok, como les decía, en un inicio nosotros nos planteamos pues una hipótesis de acción. Les decía también que la hipótesis de acción, desde algunos metodólogos como John Elliott, hablando de la investigación-acción, son por un lado que se plantea el problema en forma de pregunta, seguido de una alternativa de solución, y quedó establecida como sigue:
¿Cómo lograr, pues, la mejora en la atención a los estudiantes que presentan discapacidad auditiva? Nosotros creemos que a través del diseño e implementación de una especialidad orientada a desarrollar las competencias de los docentes en servicio respecto a la problemática abordada. Hemos esbozado nosotros, hemos delineado ya algunas metas y algunas líneas de acción relacionadas obviamente a esta especialidad. Cedo la palabra nuevamente a mi compañero David para que les platique un poco al respecto, en un minuto. Bueno, nosotros pensamos que podemos tomar estas líneas de acción y básicamente serían las dos primeras: desarrollar estrategias metodológicas y materiales educativos apropiados para la atención de los diversos tipos de discapacidad. En este caso, no sería toda, como va planteada la especialidad, no sería todas las discapacidades, sino la discapacidad auditiva. Y dos, desarrollar capacidades en todo el personal educativo para favorecer la atención de los diversos tipos de discapacidad por los problemas de aprendizaje. En este caso, nuevamente, discapacidad auditiva. ¿Por qué desarrollar capacidades? Porque nos lo viene marcando la ONU desde el inicio. Hay que generar sensibilización. Entonces, no es posible generar sensibilización si no hay capacitación. ¿Sí? Y bueno, ahí vienen ya otros puntos, que viene, por ejemplo, el lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, un modelo bilingüe, ¿no? Promover la enseñanza del lenguaje de señas, diseñar e implementar programas de formación y certificación, que sería parte de, o que vendría a fortalecer lo que es la especialidad, ¿no?, que estamos proponiendo para el Centro de Actualización del Magisterio. Listo. Bien, estas son algunas de las fuentes que nosotros hemos consultado, y finalmente doy un dato que evidencia de alguna manera que este es un problema de carácter público. El estado de Durango es el segundo estado después de Nayarit con número de estudiantes que presentan alguna discapacidad. De ahí la relevancia, pues, la importancia del diseño e implementación de esta estrategia para brindar a los docentes, pues, algunos elementos que les permitan enfrentar de mejor manera esta situación relacionada a la atención con estudiantes que presentan alguna discapacidad. Gracias, compañeros. Maestras. Bueno, muchas gracias, David, Flavio. Voy a ser muy breve, nada más de que ya estamos con el tiempo encima. Me da mucho gusto ver que ya avanzaron más en la elaboración de su proyecto, y como recomendación, digo, además de que posteriormente pues, nos sentemos entre los cuatro para ya afinarlo y darle el encuadre más de policy, que es lo que estamos buscando aquí, les recomendaría que pensaran bien en delimitar cuál es el problema público y cuál es la acción que están o que quieren implementar, porque como la presentan ustedes, la especialidad sería más bien un medio en lugar de un fin. Ustedes lo tienen como fin, y la idea sería que lo analicemos como medio para lograr que... Bueno, Mau, ¿quisieras comentar algo? Sí, de manera también... Sí, pues yo también me sumo a las felicitaciones, que bueno que hay otro equipo que logra llegar a la playa después del ver mar abierto, en carretera abierta y con tormenta, ¿no? Ya sobrevivieron, eso es muy bueno, felicidades. Yo me sumo a lo que comenta yo, no lo reitero. Lo que sí en términos de delimitación tendrían que también, creo que sería bueno que integrar a qué nivel educativo de manera específica se refiere, porque planteado así suena muy amplio, que puede ir desde educación inicial hasta educación superior, y sería bueno porque
como ustedes bien señalan, junto con Nayarit son dos entidades que presentan las poblaciones más grandes, entonces ver los rangos de edad quizás eso les ayuda, ¿no? Para colocarlos en algún nivel educativo o los que ya están siendo atendidos, que como bien nos refirieron, pues no hay elementos suficientes en materia informativa para poder trabajar, ¿no? También les sugeriría yo que fortalecieran su ejercicio FODA, que los lleva a sustentar con evidencia y hasta cuantitativa el problema público que se está enfrentando, lo dimensionan, pero sí revisar el FODA, porque acuérdense que esto se hace desde una perspectiva de una organización, como bien lo mencionaban. Entonces hay algunas oportunidades y fortalezas que las encontramos en ambos lugares, es decir, no puede ser lo mismo. Creo que con esto, ubicándolas bien, fortalecerían también la propuesta. Y lo último, pues ya tienen ahí una de las tantas alternativas, que sería un curso de acción, que desde el centro se diseñe una especialidad que pudiera eventualmente tomarse por parte del gobierno del Estado para fortalecer el perfil de los docentes que están atendiendo a estas poblaciones. Y claro, lo hacen en escuelas integradas la mayoría, ¿no? Hay pocos CAM, no tienen suficientes recursos los CAM ni las áreas de atención a la educación especial. Sería de momento todo para poder seguir avanzando con su propuesta, ¿no? Bueno, ya creo que Maura querías No, Ale, ¿no? Ale. ¿Quién más? Ale, no, yo. Ale, Maura y Lexa. Abandonó el barco hablando de... Gracias. Bueno, me sumo a la felicitación y a la llegada al mejor puerto. No sé si al bueno, pero al mejor, sin duda. Y comentarles muy rápidamente o sugerir que revisen el proyecto que tiene la propia Subsecretaría de Educación Media Superior con las aulas CAEF, ¿no? Para atender a personas con discapacidad y ofrecer bachillerato. Ciertamente no es posible para todos, ¿no? Pero creo que vale la pena. También, y no es que le ande haciendo promoción, les mando la liga con todo gusto para que bajen el libro de la Ibero, pero aquí aparece documentado el caso de CECATI 134 de Durango, con una práctica de éxito para personas con discapacidad. Entonces, creo que merece la pena. Los CECATI, de manera particular, desde hace ya varios años, más de una década, viene instrumentando el programa de oportunidades para el empleo a través de la tecnología en las Américas, que son las aulas Poeta. Y a partir del uso de tecnologías específicas, contribuye a la capacitación para el trabajo para personas con discapacidad. Entonces, les sugeriría acercarse a la experiencia, porque la tienen ahí cercana de Durango. Y finalmente, creo que ya lo comenté aquí alguna vez, pero no quiero dejarlo de lado. La coordinación de becas de la educación media superior naturalmente realiza las supervisiones necesarias para verificar que la información de los becarios y todo esté en orden. Y entonces un día nos llaman porque hay un plantel en Torreón, que está pegado a Gómez Palacio Durango, donde están solicitando cerca de 500 becas, no sé si ya lo había comentado aquí. Y entonces uno dice, ¿cómo 500 becas para una escuelita? Y entonces nos piden hacer la supervisión junto con ellos. Vamos a visitar el plantel, y era verdad, en el plantel había cerca de 500 personas con discapacidad. Y ya en corto, el director del plantel nos dijo, lo que pasa es que las empresas mineras canadienses están generando mucha contaminación y eso está provocando problemas de salud y de discapacidad en coordinación motora y otro tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es solo un problema de salud, no es solo cuestión de tener un proyecto educativo. Creo que
si no se atiende también lo demás, si no se mira de manera amplia, ¿por qué está incrementándose, entrecomilladamente, este número de personas con discapacidad? Es cierto que se ha incrementado porque hoy hay más apertura, antes la gente los escondía en su casa, ¿no? Pero hay otras causas, sin duda alguna, que tienen que ver con el propio entorno, ¿no? Cito el caso, insisto, de Torreón, porque está pegado a Durango, a Gómez Palacio, pero invitaría también a hacer esa otra revisión. O sea, no es solo una cuestión educativa, sino tiene otras implicaciones. Y mis felicitaciones. Gracias. Letza, por favor. Bueno. Ya no funcionaron. Bueno, chicos, muchas felicidades. Bueno, la verdad, pues como compañera de ustedes de equipo, pues he visto cómo le han echado ganas y cómo han trabajado esto. La verdad, pues ya se nota que ya estamos terminando, porque pues ya todo lo que hemos ido aprendiendo, pues lo vamos aplicando, ¿no? Y se nota en las cosas que ya tenemos. Y pues eso lo reconozco y pues eso quería decirles, ¿no? Y bueno, la otra es que me parece que el potencial que tiene el proyecto es muy grande, sobre todo por el dato que daban ahorita de que tienen una población muy grande de atención, ¿no? O sea, su potencial es amplio. Y creo que también podría pensarse en una estrategia que se me ocurrió ahorita mientras veía sus propuestas. Habría que analizarla bien, pero creo que sí se puede plantear a nivel estatal, haciendo una valoración primero, el número de egresados que tienen los maestros que están en servicio. Sería bueno que ustedes vieran cuál es su institución formadora de origen, para poder tener un balance si son normalistas, si son de educación superior, y ver la proporción por los planes de estudio. Creo que ahí le pegaría más, porque ustedes su trabajo podría pegarle también a dar recomendaciones de asignaturas que a lo mejor esos maestros de su formación inicial podrían tener para poder impactar todavía más en la atención de estos niños. Y bueno, esto lo pienso porque tuve un trabajo de tesis que estaba yo trabajando con una alumnita allá en Villahermosa, y ella se fue a observar a los maestros en práctica, y una de las cosas que identificó fue que los maestros, por ejemplo, que están en servicio, no saben qué hacer con los niños de discapacidad. Y está muy presente las USAER, que se supone que son las que deberían de atender, pero ¿qué hacen? Los sacan de su salón. Los niños llegan a la escuela, pero no están dentro del mismo aula. Entonces el maestro dice, como yo no sé qué hacer con estos niños, pues se vienen, y eso que si la escuela tiene el servicio del USAER, si no lo tiene, entonces pues peor, porque de por sí, si lo tiene, pues lo sacan y el niño no interactúa con sus compañeros, ni tampoco es una cuestión incluyente, porque lo están discriminando, ¿no? Entonces, estas cosas podrían, esto es como a lo mejor ver más, una propuesta más en otra imaginación más grande de plazo, a lo mejor de más largo plazo, pero creo que su trabajo puede sentar esas bases en el Estado, a lo mejor de un secretario de Educación que haga esta propuesta de articular la formación inicial docente usando esta propuesta, y ver primero ver el dato, cuáles son los maestros y qué formación tienen de origen, para que ustedes, ese dato sería como tú también saber a quiénes podrías dirigir esa especialidad. Sí, entonces creo que eso sería padrísimo. Bueno, mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Letza. Ya nada más, Maura, para cerrar y pasar con Dulce. ¿Dulce? Sí, para la siguiente presentación. Oye, ¿cómo se llama la obra? Especialidad en atención, así nomás. Esa es, Perdón. o sea, la propuesta, ¿cómo se llama?
la especialidad y Exacto. la atención a estudiantes con ¿Y discapacidad cómo auditiva. relacionas esto con el problema? Es que fíjate, uno de pronto no sabe si está mirando una propuesta curricular o un trabajo final de especialidad en política y gestión educativa. Yo les sugeriría que revisaran el título, ¿no? Creo que pueden tener un título que sea mucho más elocuente de lo que están buscando resolver, me parece. Y la otra cosa es, en la parte de fortalezas y debilidades, y en el FODA, es que ustedes tienen, sí, por favor, David. En la primera de fortalezas, donde tú dices que todas las personas somos iguales. Sí, tú tienes eso allí y luego en otro también vi lo mismo. Sí, es que repetimos, esas cosas es como la idea principal, y ya las de abajo son las que sustentan o pudieran sustentar. Ok. Porque me parece que dices, bueno, eso es una fortaleza, pero yo creo que eso es un principio más que una fortaleza. La fortaleza sería como en qué medida eso está siendo efectivo, me parece. Sí. Sugeriría. A consideración, ¿no? Claro. Y la otra cosa que iba a preguntarles es, pensando en las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad en Durango, sí, dice que con Nayarit he estado con más personas con discapacidad, pero como qué proporción de estudiantes serían, ¿de cuántos estamos hablando? Digamos, en educación básica. Si tienes el dato, sino más o menos, ¿no? Ahorita no hay Sí, que ver. en el documento como tal, si lo tenemos ahorita, no, Ok. tenemos nada más a nivel nacional. Sí, no importa. Es que tengo una duda, pero eso ya es más una duda. Está muy bien hacer una especialidad. Pero hay algo que también estaba yo pensando, si son de plano así muchas personas, bueno, que sean muchas o pocas. Es que fíjate, estaba yo pensando otra cosa, Padre Noel. ¿Por qué no pensar en que Durango desarrolla instituciones educativas como muy especializadas en atención a personas con discapacidad? Y ahí lo voy a dejar planteado porque ya hay que irse al receso y el tiempo está encima. Pero yo estaba pensando, digo, está muy bien la especialidad, sí, pero ¿por qué no pensar? De nuevo, yo siempre como pensando mucho así como muy a futuro, ¿no? Claro, el problema está ahorita, no dentro de... Bueno, está ahorita, hay que hacer algo ahorita, me parece muy bien, pero ¿por qué no pensar en eso otro? En eso otro quiero decir, conocemos pues otras experiencias en otras partes del mundo y básicamente les voy a dar un nombre, que es Gallaudet University, Gallaudet en Washington, D.C. Y es una institución que se ha especializado en formar profesionales para la atención de estudiantes con discapacidad, pero además se ha especializado en formar a estudiantes de distintos niveles en distintas carreras. Y es el primer nivel mundial. ¿Por qué no Durango, que tiene una tradición educativa importante, pudiera hacer algo así? Punto. Sí, me pongo a extrañar. Gracias. Es que es interesantísimo el caso de